Madre soltera pobre, encuentra pareja de ancianos abandonados en el desierto. Lo que hace, emociona, tenía dos opciones. Seguir conduciendo y fingir que no los había visto, o detener su viejo auto cuando apenas tenía gasolina para ella. El desierto de Sonora te obliga a tomar decisiones difíciles, pero la decisión que Mónica tomó esa tarde con el sol golpeando el parabrisas y su hija de 6 años durmiendo en el asiento trasero, no solo cambió su destino, cambió el significado de la palabra familia. Lo que esta madre soltera hizo por dos extraños que lloraban en medio de la nada es la prueba de que la mayor riqueza se encuentra justo cuando ya crees que lo has perdido todo. Historias como esta nos recuerdan de qué estamos hechos. Suscríbete a Momentos Escritos para no perderte las narrativas que tocan el alma. Y por favor, déjanos un comentario diciéndonos desde qué ciudad estás escuchando esta increíble historia. Hoy el Chevrolet marrón de 1992 avanzaba levantando una nube de polvo rojizo. Mónica apretaba el volante con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Llevaban 3 días conduciendo sin rumbo fijo desde que la puerta de su pequeño apartamento en Tucson fue cerrada con un candado nuevo. El desahucio había sido rápido, frío y sin piedad. Ahora solo tenía el auto, lo poco que cupo en la cajuela, y a su hija Sofía. El desierto de Sonora se extendía infinito, un océano de tierra seca y promesas rotas. Cada kilómetro era un recordatorio de su fracaso. El calor era sofocante, incluso con las ventanas bajas. El aire caliente olía a tierra seca y a un miedo metálico que Mónica conocía bien. Sofía, ajena a la gravedad de la situación, dormitaba en el asiento trasero, abrazada a botones, un oso de peluche al que le faltaba un ojo. Mónica la miró por el espejo retrovisor. La inocencia de su hija era lo único que la mantenía cuerda, pero esa inocencia también era una bomba de tiempo. Pronto Sofía despertaría y haría la pregunta que Mónica más temía. ¿Qué vamos a comer, mami? No tenía respuesta. En su cartera quedaban exactamente 18 y algunas monedas. La aguja de la gasolina temblaba peligrosamente cerca de la de Empty. Había gastado sus últimos ahorros en llenar el tanque hacía 2 días, esperando llegar a la casa de una prima lejana en México, pero ahora dudaba que fueran a lograrlo. Se sentía como una astronauta perdida en un planeta hostil. La soledad era tan vasta como el paisaje que la rodeaba. Cada cactus saguaro parecía un juez silencioso observando su desesperación. El recuerdo del propietario golpeando la puerta volvió a su mente. Se acabó el tiempo, Mónica. No dirijo una caridad. Sus palabras resonaban junto al motor cansado del auto. Ella había trabajado duro limpiando oficinas por la noche, pero la reducción de personal la había golpeado primero. Ser madre soltera, sin familia que la apoyara, la había hecho vulnerable. Había rogado por una semana más, solo una, pero el hombre no cedió. Los problemas personales no pagan la renta, le dijo mientras sacaba sus cosas a la acera. Ahora, en medio de la nada, el pánico comenzaba a subir por su garganta. ¿Qué había hecho? Huir sin un plan era una estupidez. Debió haberse quedado en Tucson, quizás en un refugio, pero el orgullo, ese viejo enemigo, la había hecho tomar el volante. Quería demostrarle al mundo y a sí misma que podía sola. Y ahora estaba completamente sola en una carretera de tierra que ni siquiera aparecía en los mapas que le quedaban en el celular antes de que muriera la batería. Sofía se removió en el asiento trasero y su vocecita somnolienta llenó el auto. Ya llegamos al lugar bonito, mami. Mónica tragó saliva tratando de que su voz no se quebrara. Ya casi, mi amor. Estamos buscando el lugar perfecto para nuestro picnic. Era una mentira débil, pero era todo lo que tenía. Sofía sonrió con los ojos aún cerrados y Mónica sintió una punzada de culpa tan aguda como el sol del desierto. Fue entonces cuando lo vio. Al principio pensó que era una alucinación por el calor. 2 puntos oscuros en la distancia al lado de la carretera parecían personas y junto a ellas una maleta. Mónica redujo la velocidad, su corazón latiendo con una mezcla de miedo y curiosidad. ¿Quién estaría parado aquí en medio de la nada absoluta? No había un auto averiado, no había nada, solo esas 2 figuras inmóviles bajo el sol implacable. Mónica detuvo el auto a unos 30 m de distancia. El polvo tardó un segundo en asentarse revelando la escena. Eran un hombre y una mujer, ambos ancianos.
Estaban parados junto a una maleta de aspecto antiguo, color crema. La mujer estaba sentada sobre la maleta con la cabeza entre las manos y el hombre estaba de pie a su lado con una mano en el hombro de ella, pero mirando al suelo llevaban ropa que parecía fuera de lugar. Él con un chaleco de vestir y ella con un vestido sencillo de flores como si fueran a la iglesia un domingo de hace 20 años. El miedo inicial de Mónica se transformó en confusión. No parecían peligrosos, parecían perdidos. Sofía se despertó por completo con la parada abrupta. ¿Qué pasa, mami? ¿Zomba? Mónica puso un dedo en sus labios. Esach, mi amor, quédate en el auto. Voy a ver qué sucede. No bajes por nada del mundo. Revisó que el seguro de la puerta de Sofía estuviera puesto. Agarró la única arma que tenía, una pesada llave de tuercas que guardaba bajo el asiento y la escondió en la parte trasera de su pantalón. Salió del auto y el calor la golpeó como una pared sólida. El silencio del desierto era total, roto, solo por el crujido de sus zapatos sobre la grava. Caminó lentamente hacia ellos. Hola, dijo Mónica, su voz sonando extraña en el aire seco. ¿Están bien? ¿Necesitan ayuda? El hombre levantó la vista. Tenía el rostro cubierto de polvo y lágrimas secas. Sus ojos, profundos y tristes, la miraron con una desesperación que le heló la sangre. El hombre no dijo nada, solo negó lentamente con la cabeza. La mujer sobre la maleta levantó el rostro y Mónica tuvo que contener un grito. Estaba llorando, pero no era un llanto silencioso, eran sollozos profundos de esos que vienen del alma. Nos dejaron, susurró la mujer, su voz rota. ¿Quiénes? ¿Quiénes los dejaron? Preguntó Mónica acercándose un poco más. Su auto se descompuso. La mujer, doña Mercedes, señaló la carretera vacía por donde Mónica había venido. Se fueron nuestros hijos. Se fueron y nos dejaron aquí. Mónica se quedó paralizada. Había oído bien, miró alrededor. No había rastro de otro vehículo, solo las huellas de sus propias llantas y las marcas de un auto que se había detenido y luego había dado la vuelta. Eso no puede ser, dijo Mónica. Don Ernesto, el hombre finalmente habló. Su voz era grave, pero temblaba. Arturo nos dijo que íbamos a dar un paseo, que íbamos a ver el campo. Luego detuvo el auto, bajó nuestra maleta y nos dijo que esperáramos aquí. Mercedes continuó la historia, su voz ahogada por el llanto. Nos dijeron que la casa de la ciudad, la casa donde nacieron, la iban a vender, que nosotros ya no cabíamos en sus vidas. Contó cómo sus dos hijos, Arturo y Ricardo, los habían llevado a una notaría la semana pasada, haciéndoles firmar papeles que, según ellos, eran para proteger su herencia, pero eran papeles cediendo la propiedad. Y esta mañana los habían subido al auto con la excusa de un día de campo. Mónica sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Esto era peor que cualquier cosa que hubiera imaginado. Era una crueldad que no podía comprender. Miró a la pareja. Estaban deshidratados, sus labios partidos por el sol. ¿Cuánto tiempo llevan aquí?, preguntó. Ernesto. Miró al cielo calculando. El sol estaba alto, quizás 4 horas. Vimos su auto venir desde muy lejos. Pensamos que era otro espejismo. 4 horas. Habían estado 4 horas bajo el sol. Abrasador del desierto. Mónica sintió una oleada de rabia, rabia contra esos hijos sin nombre y rabia contra el mundo que permitía que algo así sucediera. Miró su propia situación. Ella estaba huyendo de la pobreza, pero estas personas habían sido arrojadas a la muerte por su propia sangre. No pueden quedarse aquí, dijo Mónica, su voz firme. Ahora van a morir. Tienen que venir conmigo. Ernesto sacudió la cabeza con un rastro de orgullo roto en sus ojos. No podemos, señorita. No tenemos a dónde ir y no queremos ser una carga. Mercedes se aferró a la mano de su esposo. Él tiene razón. Nuestra vida terminó hoy. Solo queríamos llegar a la vieja hacienda. El rancho de los abuelos de Ernesto está a unos kilómetros al norte. Nuestros hijos no saben que existe. Mónica frunció el ceño. Una hacienda aquí. Es solo un montón de ruinas ahora, dijo Ernesto. Su voz nostálgica, pero es nuestra. Era el único lugar que Arturo no podía vendernos. Queríamos llegar allí para estar juntos al final.
Mónica comprendió la terrible verdad. No estaban esperando ser rescatados. Estaban caminando hacia su último lugar de descanso. La idea era tan trágica que Mónica sintió que sus propios problemas se encogían. Ella luchaba por vivir. Ellos habían aceptado morir. No voy a dejarlos aquí, repitió Mónica. No sé dónde está esa hacienda, pero si está al norte es en la dirección que yo iba, o más o menos. Miró su auto. Era pequeño. Apenas cabían ella y Sofía con sus cosas. ¿Tienen agua, comida?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Mercedes señaló la maleta. Arturo nos dejó una botella de agua. Se acabó hace una hora. Mónica corrió de regreso a su auto. Sofía la miraba con ojos grandes y asustados a través del cristal. Mami, ¿quiénes son? ¿Por qué llora la señora? Mónica abrió la puerta. Son amigos, mi amor. Tienen mucha sed. Agarró la única botella de agua que le quedaba, que estaba a medio terminar, y la pequeña caja de jugo de manzana de Sofía. También agarró el paquete abierto de galletas saladas, que era su cena de anoche. No era mucho, era de hecho todo lo que tenían. Regresó con los ancianos. Tomen, le ofreció el agua a Mercedes. La mujer bebió con desesperación, el agua corriendo por su barbilla, le pasó la botella a Ernesto, quien tomó un sorbo y se la devolvió a Mónica. Usted y la niña, dijo él. Mónica negó, beba, yo estoy bien. Luego le dio el jugo a Sofía, quien había bajado del auto, desobedeciendo a su madre. Dáselo a la señora, le indicó Mónica. Sofía con timidez le ofreció el jugo a Mercedes. Mercedes miró a la niña y sus ojos se llenaron de lágrimas frescas. Gracias, mi pequeña. Gracias. Tomó el jugo y bebió un sorbo. El gesto de la niña pareció romper la última barrera de Ernesto. El hombre se cubrió el rostro y comenzó a llorar, su cuerpo sacudiéndose. Sofía, asustada, corrió a abrazar la pierna de Mónica. Mónica puso una mano sobre la cabeza de su hija y miró a Ernesto. Vamos, dijo, no tiempo que perder. Suban al auto. Meterlos en el auto fue un desafío. Ernesto se movía con dificultad, sus rodillas rígidas por la artritis y el tiempo inmóvil bajo el sol. Mercedes estaba tan débil que Mónica casi tuvo que cargarla. Sofía observaba todo en silencio desde el asiento delantero al que Mónica la había movido. Los dos ancianos se acomodaron en el pequeño asiento trasero. Sus cuerpos olían a sudor, polvo y un miedo rancio. La maleta apenas cupo en la cajuela junto a las bolsas de basura negras que contenían la ropa de Mónica y Sofía. El auto se hundió bajo el peso extra. Cuando Mónica giró la llave, el motor tosió y se quejó antes de arrancar. Gracias a Dios, susurró, puso el auto en marcha y regresó lentamente a la carretera de tierra. ¿Hacia dónde?, preguntó Ernesto. Señaló hacia el norte. Siga este camino. Debería haber una desviación cerca de un cañón seco en unos 10, quizás 15 kilómetros. El rancho de las Tres Piedras condujeron en silencio durante un rato. El único sonido era el motor forzado y el viento caliente que entraba por las ventanas. Mónica les pasó el paquete de galletas. Coman, por favor. Al principio se negaron, pero Mónica insistió. Sofía y yo comimos antes. Coman. Vio por el espejo retrovisor cómo partían una galleta y la compartían. El hambre y la desesperación en sus rostros habían sido reemplazados por una especie de asombro aturdido. ¿Por qué? ¿Por qué hace esto, señorita?, preguntó Mercedes desde atrás. Usted no nos conoce. No tiene por qué. Mónica apretó el volante. Porque nadie merece esto. Y supongo que sé lo que se siente estar solo. La respuesta pareció satisfacer a Mercedes. La anciana suspiró. Un sonido largo y tembloroso. Me llamo Mercedes y él es mi esposo, Ernesto. Llevamos casados 54 años. Yo soy Mónica y mi hija es Sofía. Sofía se dio la vuelta en el asiento. Es verdad que sus hijos los dejaron. Mónica la reprendió. Sofía, no seas grosera. Pero Ernesto respondió con una voz suave. Sí, pequeña, es verdad. A veces las personas que más quieres hacen cosas que no se pueden entender. Creen que el dinero es más importante que bueno que el amor. Sofía frunció el ceño. Mi papá también se fue. Dijo que iba a comprar leche y nunca volvió.
Mónica cerró los ojos por un segundo. El dolor de esa vieja herida seguía fresco. Sofía, eso no es lo mismo, dijo Mónica, aunque en su corazón sentía que sí lo era. Era el mismo abandono, solo que con una excusa diferente. Mercedes pareció sentir la tensión. Todos tenemos nuestras cargas, querida Mónica. Parece que hoy el destino decidió que debíamos compartir las nuestras. De repente, Ernesto se irguió en el asiento. Allí, detenga el auto. Mónica frenó bruscamente, levantando más polvo. ¿Qué pasa? ¿Estás bien? Ernesto señaló a la derecha. No es una desviación, es un sendero. Apenas se ve. Pero esas son las 3 piedras. Mónica miró. Había un camino casi invisible, cubierto de maleza, que se adentraba en un pequeño cañón. Y a la entrada 3 rocas altas y delgadas se alzaban como centinelas olvidados. Mónica miró el sendero. Era estrecho, rocoso y no parecía apto para un vehículo. Don Ernesto, ¿está seguro? Mi auto no creo que pueda pasar por ahí. El Chevrolet ya estaba sufriendo en la carretera principal. Ese sendero parecía una sentencia de muerte para sus viejos neumáticos. Ernesto asintió con tristeza. Sí, estoy seguro. El rancho está al final de ese cañón. Quizás a 2 kilómetros tendremos que caminar. Mercedes soltó un gemido suave. Ernesto, no puedo. Mis piernas no me responden. El sol de la tarde seguía siendo brutal. Caminar 2 kilómetros en ese estado, especialmente para ellos, era imposible. Mónica apagó el motor para ahorrar gasolina mientras pensaba. El silencio volvió a caer más pesado. Esta vez tenía una decisión que tomar. Podía dejarlos allí en la entrada del sendero, habiendo cumplido con llevarlos al camino. ¿O podía arriesgarlo todo? No. Dijo Mónica, más para sí misma que para ellos. No voy a dejarlos aquí tampoco. Volvió a encender el auto. Sujétense. Giró el volante y enfiló el auto hacia el sendero. El auto protestó. Las llantas delanteras patinaron en la arena suelta antes de agarrarse. El chasis del auto raspó contra una roca oculta haciendo un ruido metálico que hizo que Mónica se estremeciera. Pero el auto avanzó lenta, dolorosamente, pero avanzó. El camino era peor de lo que imaginaba. Conducía a 5 kilómetros por esquivando rocas grandes y cactus. El auto se sacudía violentamente. Sofía se agarraba al tablero, sus ojos muy abiertos. Mercedes rezaba en voz baja en el asiento trasero. Ernesto solo miraba hacia adelante, sus ojos fijos en el final del cañón, como un marinero buscando tierra firme. Mónica estaba completamente concentrada. Sus manos moviendo el volante con precisión, sus oídos atentos a cada quejido del motor. ¿Por qué sus hijos? ¿Por qué harían algo así?, preguntó Mónica, su voz tensa por la concentración. Necesitaba entender. Necesitaba que hablaran para mantener a raya su propio pánico por el auto. Mercedes tardó en responder. El dinero, Mónica, siempre es el dinero. Arturo, el mayor, perdió su trabajo. Tiene deudas. Ricardo el menor siempre ha tenido envidia de lo que no tiene. La casa en la ciudad en Hermosillo valía mucho. Nosotros éramos un obstáculo. Pero abandonarlos, insistió Mónica, hay leyes. Ay, Ernesto la interrumpió. No hay ley más fuerte que la codicia, hija. Les dimos todo. Educación, amor. Pero querían más. Nos pidieron que vendiéramos la casa y les diéramos el dinero. Nos negamos. Les dijimos que la casa era para ellos. Sí, pero después de que muriéramos no quisieron esperar. La frialdad de sus palabras era más escalofriante que el calor del desierto. El auto dio una sacudida final y se detuvo. El motor se ahogó. Mónica intentó girar la llave. Nada. Otra vez nada. El pánico que había mantenido a raya ahora la inundó. No, 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 por favor, no. Ahora golpeó el tablero. Estaban atascados en medio de un cañón, a kilómetros de cualquier lugar, con la gasolina casi agotada y ahora con el auto muerto. El silencio que siguió fue absoluto y aterrador. Se sobrecalentó, dijo Ernesto con la calma de alguien que ha visto muchos motores morir. O quizás la batería. Con tanto esfuerzo, Mónica no lo escuchaba. Salió del auto y abrió el capó.
Una nube de vapor caliente le golpeó la cara oliendo a metal quemado y anticongelante. Era inútil, no sabía nada de mecánica. Apoyó la frente en el metal caliente del auto y cerró los ojos luchando contra las lágrimas de frustración. Había fallado. Había intentado ser la heroína y solo había empeorado su situación. Ahora estaban todos varados. Sofía salió del auto y corrió hacia ella. No llores, mami. Mónica la abrazó con fuerza. No estoy llorando, mi amor. Solo estoy pensando. Mercedes y Ernesto bajaron del auto con dificultad. El cañón ofrecía un poco de sombra, pero el aire estaba quieto y pesado. Lo siento, dijo Mónica. Lo siento mucho. Quería ayudar. Y ahora, mírenos. Ernesto caminó un poco hacia adelante, cojeando. Se detuvo y escuchó. ¿Oyen eso? Mónica aguzó el oído. No oía nada. No oigo nada, don Ernesto, solo el viento. Él sonrió por primera vez, una leve mueca en su rostro cansado. Exacto. Pero yo oigo algo más. Oigo agua. Mónica pensó que el hombre estaba delirando por el calor. Agua. Aquí el rancho. Dijo Ernesto con una nueva chispa en sus ojos. Está cerca. Puedo oler la humedad de los mezquites que crecen cerca del pozo. Estamos cerca, señaló más adelante. Al final de esta curva, lo sé. Sin esperar respuesta, Ernesto comenzó a caminar. Mercedes, con una lealtad forjada en décadas, lo siguió. Mónica se quedó allí por un segundo. ¿Qué hacía? ¿Seguir a un anciano que probablemente estaba alucinando o quedarse con su auto muerto? Miró a Sofía, miró a los ancianos que se alejaban lentamente, agarró la botella de agua vacía y la maleta de los ancianos de la cajuela era sorprendentemente pesada. Luego agarró la bolsa de lona que contenía su propia ropa. Vamos, Sofía, tenemos que mantenernos juntos. Sofía tomó la mano de su madre y comenzaron a caminar, siguiendo la pareja de ancianos hacia el final del cañón. Caminaron durante lo que parecieron horas. Aunque probablemente solo fueron 20 minutos. El calor era opresivo, cada paso era un esfuerzo. Sofía empezó a quejarse. Me duelen los pies, mami. Mónica la levantó y la cargó, su propia fatiga multiplicándose por 10. La maleta de los ancianos era una carga brutal. Ernesto, ¿qué lleva aquí? Piedras, bromeó Mónica sin aliento. Herramientas, jadeó Ernesto. Mis viejas herramientas de carpintería. Arturo las tiró a la basura, yo las recuperé. Son lo único que me queda de mi padre. Y entonces, justo cuando Mónica sentía que no podía dar un paso más, dieron la vuelta a la última curva y allí estaba. No era un montón de ruinas, era un desastre. Pero Ernesto tenía razón. Había un gran árbol de mezquite, verde y vibrante, y cerca de él un viejo molino de viento, y junto al molino un pozo. El lugar había sido abandonado hacía décadas. La casa principal era de adobe y gran parte del techo se había derrumbado. Las ventanas eran agujeros vacíos que miraban como ojos muertos. Un viejo corral de madera se había podrido y caído, pero el pozo, cubierto por una pesada tapa de madera y el molino de viento, aunque oxidado, parecían intactos. Ernesto soltó la maleta y corrió, o más bien cojeó rápidamente hacia el pozo. Mónica y Mercedes lo siguieron mientras Sofía corría hacia el molino de viento. Mami, mira, un ventilador gigante. Ernesto y Mónica lucharon por quitar la pesada tapa de madera. Debajo la oscuridad era profunda, pero se oía un eco. Hay agua, susurró Ernesto como si viera un milagro. Buscó alrededor y encontró un viejo cubo de metal atado a una cuerda podrida con manos temblorosas bajo el cubo. El sonido del metal golpeando el agua fue el sonido más dulce que Mónica había oído en su vida. Sacaron el cubo. El agua estaba turbia y llena de hojas, pero estaba fría, milagrosamente fría. Ernesto metió las manos en el cubo, la sacó y se echó agua en la cara, bebiendo de sus propias manos. Luego le ofreció a Mercedes, quien bebió con avidez. Mónica sacó su pañuelo, lo usó como filtro improvisado y llenó la botella vacía para Sofía. Bebe despacio, mi amor. Luego bebió ella. El agua sabía a tierra, a hierro y a vida. Mientras bebían, Mercedes miraba la casa en ruinas y su rostro se ensombreció. Oh, Ernesto, no es como lo recordaba. La realidad del lugar se estaba asentando.
Estaban vivos, sí, tenían agua, pero estaban en una ruina a kilómetros de la civilización, sin comida y sin forma de comunicarse. Habían escapado de una muerte rápida en el desierto solo para enfrentar una muerte lenta en estas ruinas. Mónica sintió que la esperanza que había surgido con el agua comenzaba a desvanecerse. Se sentó en el borde del pozo agotada. Sofía, sin embargo, no parecía notar la desolación. Mami, hay una casita de muñecas. Estaba señalando una pequeña estructura de piedra separada de la casa principal. Parecía un antiguo ahumadero o un almacén. Estaba en mucho mejor estado que la casa principal. El techo de madera seguía en su lugar. Ernesto se acercó a la pequeña estructura. La puerta de madera estaba hinchada y atascada. Usó una de las herramientas de su maleta, un formón, y la forzó para abrirla. El interior estaba oscuro y olía a polvo de siglos, pero estaba seco y estaba protegido del viento. Aquí, dijo Ernesto, su voz recuperando algo de fuerza. Podemos quedarnos aquí esta noche, es seguro. Mónica asintió. Está bien. Por esta noche. Miró el sol que comenzaba a bajar en el horizonte pintando el cielo de naranjas y morados. El desierto tan mortal durante el día se volvía hermoso al atardecer, pero sabía que cuando el sol se fuera, el frío llegaría rápido y el miedo. Y los animales tenían agua, pero no tenían fuego, no tenían comida y no tenían un plan. La noche cayó como una cortina pesada y fría. El desierto, que había sido un horno, se convirtió en un congelador. Se acurrucaron juntos dentro del pequeño almacén de piedra. Mónica había usado la lona de la cajuela de su auto, que había traído por suerte para bloquear la entrada, pero el viento frío se colaba por las grietas. Sofía temblaba entre ella y Mercedes, usando el abrigo de Ernesto como manta. Los cuatro estaban hambrientos, asustados y exhaustos. Lamento haberlos traído a esto, susurró Mónica en la oscuridad. Su auto, mi hija, debería habernos quedado en la carretera. Mercedes buscó su mano en la oscuridad y la apretó. No, Mónica, nos salvaste la vida. Si nos hubiéramos quedado en la carretera, ya no estaríamos aquí. El frío nos habría encontrado igual, pero sin refugio y sin agua. Ernesto carraspeó. Mañana, dijo. Su voz sonando extrañamente fuerte en el pequeño espacio. Mañana empezaré a trabajar. Esta casa tiene buenos huesos. Mi abuelo la construyó con sus propias manos. El adobe es fuerte, solo necesita un techo nuevo y las herramientas. Tengo mis herramientas. Mónica podía sentir la determinación en su voz. No estaba delirando, estaba planificando. ¿Trabajar con qué, Ernesto?, preguntó Mónica suavemente. No tenemos comida, no tenemos materiales. Ernesto se rió. Un sonido seco. Hija, la gente ha vivido en este desierto por miles de años sin supermercados. Hay comida, solo hay que saber dónde buscar. Hay nopales, hay raíces. Y el molino, si logro que el molino gire, bombeará el agua del pozo por sí solo. Podemos regar, podemos plantar. Mónica escuchaba. Era una locura. Era la charla desesperada de un hombre que lo había perdido todo. Pero, ¿y si no lo era, qué opción tenían? ¿Volver caminando al auto muerto? ¿Esperar un rescate que nunca llegaría? Yo limpiaba oficinas, dijo Mónica. No sé nada de ranchos, no sé nada de plantar. Aprenderás, dijo Mercedes con dulzura, igual que yo aprendí cuando Ernesto me trajo aquí por primera vez después de casarnos. Yo era una chica de ciudad. Lloré durante una semana, pero aprendí a amar esta tierra. Es dura, pero es honesta. No te miente como la gente de la ciudad. No te abandona si la respetas. Las palabras no te abandona colgaron en el aire llenas de significado. Sofía, que Mónica pensaba que estaba dormida, habló. Mami, ¿podemos quedarnos aquí? Me gusta el ventilador gigante. Mónica sonrió en la oscuridad. Sí, mi amor. ¿Te gusta? Sí. Y la señora Mercedes me contó que había caballos bebés. Mercedes soltó una risita. Le conté cómo era hace mucho tiempo. Le prometí que mañana buscaríamos flores del desierto. Mónica sintió que algo cambiaba dentro de ella. El miedo seguía allí, pero ya no estaba solo. Había algo más, una pequeña y terca semilla de esperanza. Al amanecer, Mónica se despertó con un ruido metálico y rítmico.
Salió del almacén entumecida y fría y vio una escena que no habría creído posible. Ernesto estaba en lo alto de la torre del molino de viento a pesar de sus 80 años y su artritis. Estaba golpeando algo con un martillo, su silueta recortada contra el cielo rosa pálido. Mercedes estaba abajo, recogiendo leña seca de los mezquites caídos. Sofía estaba sentada en el suelo dibujando en la tierra con un palo. «¡Está vivo!», gritó Ernesto desde arriba. Solo estaba atascado con un nido de pájaros. El mecanismo está oxidado, pero funciona. Mónica corrió hacia el pozo y allí estaba. Un pequeño chorro de agua marrón por el óxido salía de una tubería conectada al molino. El viento de la mañana era suficiente para mover las aspas lentamente, lo justo para hacer funcionar la bomba. Era un milagro oxidado y ruidoso. Mercedes se acercó a Mónica. «Te lo dije, esta tierra cuida a los suyos». Puso un brazo sobre el hombro de Mónica. «Ahora vamos a hacer un hogar». Durante las siguientes horas trabajaron como si sus vidas dependieran de ello y de hecho así era. Mónica, usando su fuerza juvenil, ayudó a Ernesto a bajar del molino. Luego juntos comenzaron a limpiar la casa principal. Era un trabajo brutal. Había escombros, nidos de ratas y el techo derrumbado. Pero mientras trabajaban algo sucedía. Ernesto con sus herramientas comenzó a reparar un marco de ventana. Mercedes y Sofía barrieron el piso de tierra de una de las habitaciones que aún tenía techo. Mónica, siguiendo las instrucciones de Ernesto, comenzó a mezclar barro y paja para hacer adobe nuevo. «Tenemos que tapar los agujeros antes de que llueva», le explicó él. Mónica nunca había trabajado tan duro físicamente en su vida. Sus manos, acostumbradas a los productos de limpieza, ahora estaban cubiertas de barro. A mediodía, el hambre era un dolor agudo en el estómago de todos. «Está bien», dijo Ernesto. «Hora de almorzar». Mónica lo miró. «¿Almorzar? ¿Qué?». Él sonrió y tomó un machete oxidado de su caja de herramientas. «Ven, te enseñaré». La llevó a un grupo de nopales que crecían silvestres cerca del corral. Con habilidad cortó varias pencas jóvenes evitando las espinas. Regresaron y Mercedes ya había logrado encender un pequeño fuego usando la leña y una lupa que guardaba en su bolso para leer las letras pequeñas. Asaron las pencas de nopal directamente sobre las brasas. Cuando estuvieron cocidos, Ernesto los peló y los cortó. «Coman», dijo Mónica. Dudó, pero el olor era bueno. Tomó un trozo, sabía ahumado, ligeramente ácido y era lo más delicioso que había probado en días. Se sentaron juntos en el suelo comiendo nopal asado y bebiendo agua fresca del pozo. Era un banquete pobre, pero se sentía como una victoria. «No está mal», dijo Mónica sonriendo con la cara sucia de hollín. Ernesto asintió. «Es un comienzo. Mañana cazaremos conejos». Mónica lo miró alarmada, pero Ernesto se rió. «Es broma. Mañana buscaremos tu auto. Necesitamos esa batería». La mención del auto trajo a Mónica de vuelta a la realidad. «Don Ernesto, el auto está muerto y está a 2 kilómetros de aquí. No podemos moverlo». Ernesto negó con la cabeza. «No necesitamos moverlo, necesitamos desarmarlo. La batería, si aún funciona, podemos usarla para cargar una radio vieja que tengo en la maleta. Podríamos llamar para pedir ayuda. Y las llantas viejas hacen buenos parches para el techo. Y la gasolina», añadió Mónica. «Quedaba un poco. Podríamos usarla para nada». Interrumpió Ernesto. «El fuego es peligroso. Guardaremos la gasolina para limpiar herramientas». Mónica se dio cuenta de que el anciano estaba en su elemento. En la ciudad era un estorbo, aquí era un rey. Él sabía cómo sobrevivir. Ella con toda su juventud no se sintió humilde. «Está bien. ¿Qué hacemos? Hoy descansamos. Mañana tú y yo iremos al auto. Traeremos todo lo que podamos cargar. Mercedes y Sofía se quedarán aquí recolectando más leña y limpiando el almacén para que sea nuestro dormitorio principal». El plan era simple, era sólido. Por primera vez en meses, Mónica no sentía que estaba a la deriva. Tenía un propósito. Tenía un trabajo. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar, se sentaron fuera del almacén. Sofía se había quedado dormida en el regazo de Mercedes. «Ella es una buena niña», susurró Mercedes.
Tiene tus ojos afuertes. Mónica asintió demasiado cansada para hablar. Ustedes les dieron todo, dijo Mónica volviendo a la conversación del día anterior. ¿Sus hijos, cómo pudieron? Mercedes suspiró. El amor no es suficiente, Mónica. A veces la gente se pierde. Arturo y Ricardo se perdieron en la envidia en la ciudad. Vieron a sus amigos con autos nuevos, casas grandes, y nos vieron a nosotros viejos como un recordatorio de que el tiempo pasa. Se avergonzaban de nuestra sencillez y la vergüenza se convirtió en resentimiento. El resentimiento en crueldad les llevó años llegar a ese punto, dijo Ernesto, que había estado limpiando sus herramientas. No fue de la noche a la mañana. Primero dejaron de visitarnos. Luego dejaron de llamar. Luego nos pidieron dinero y cuando dijimos que no, nos convertimos en sus enemigos, miró sus manos manchadas de grasa y tierra. Pero ya no importa, ellos tomaron su decisión y ahora nosotros tenemos que tomar la nuestra y yo decido vivir. Mónica lo miró. La imagen del hombre llorando en la carretera, roto y abandonado, se había desvanecido. En su lugar estaba un hombre con un propósito, un hombre que estaba reconstruyendo su vida desde las cenizas, literalmente. Y Mónica se dio cuenta de que ella también lo estaba haciendo. Ella había oído de Tucson buscando un nuevo comienzo y lo había encontrado. No era el que esperaba, pero era uno. Dos parejas rotas, como había dicho Mercedes, una madre y su hija sin hogar, dos ancianos sin familia. Juntos en medio de la nada, comenzaban a construir algo nuevo. El sol de la mañana siguiente golpeaba con fuerza cuando Mónica y Ernesto emprendieron el camino de regreso al auto. Mercedes les había preparado el desayuno, más nopal asado y agua fresca. No era mucho, pero les dio la energía para empezar. Cuida bien de Sofía, le dijo Mónica a Mercedes. La anciana asintió con una ternura que Mónica no había visto en mucho tiempo. Es mi nieta ahora. No te preocupes. Ve con cuidado, hija. El uso de la palabra hija conmovió a Mónica más de lo que esperaba. El camino por el cañón parecía diferente a la luz de la mañana. Era hermoso, pero implacable. Cada roca y cada cacto eran un obstáculo. Ernesto, a pesar de su determinación, cojeaba visiblemente. Mónica cargaba la mayoría de las herramientas que necesitarían para desarmar el auto. ¿Estás seguro de que puedes, Ernesto?, preguntó ella sin aliento. No te preocupes por este viejo, resopló él. He caminado por estas tierras antes de que tú nacieras. Lo que me preocupa es la batería. Si el calor la arruinó, no servirá de nada. Hablaron poco durante la caminata. El esfuerzo era demasiado. Mónica pensaba en Sofía. Estaba haciendo lo correcto. Estaba arrastrando a su hija a una fantasía peligrosa de supervivencia. Pero entonces miraba a Ernesto. El hombre había sido abandonado para morir y en lugar de rendirse estaba caminando 2 kilómetros para recuperar una batería. Su resiliencia era una lección silenciosa. Ella había huido de Tucson por falta de dinero. Él estaba luchando por la vida misma. Finalmente llegaron al Chevrolet. Estaba exactamente como lo había dejado, un monumento metálico a su desesperación de la tarde anterior. El silencio a su alrededor era total. Bien, dijo Ernesto quitándose el sombrero polvoriento. Manos a la obra. Tú tienes la fuerza. Yo tengo el conocimiento. Quita los bornes de la batería con cuidado. Primero el negativo. Mónica obedeció. Sus manos torpes con las herramientas. El calor dentro del cañón era intenso. El sudor corría por la frente de Mónica y caía sobre el motor. Esto es una locura, murmuró ella mientras luchaba con un tornillo oxidado. Ernesto la observaba. La locura es construir una casa en una ciudad, pagar por ella toda tu vida y que luego tus hijos la vendan y te tiren al desierto. Esto es sensato. Estamos vivos, estamos trabajando. Eso es todo lo que importa. Lograron sacar la batería. Era pesada y sus manos temblaban. Ahora el resto, dijo Ernesto. Sacaron los asientos traseros que Mónica podía usar como colchones improvisados. Sacaron las llantas de repuesto. Aunque estaba en mal estado. Mónica vació la cajuela de sus propias bolsas de ropa. Ahora sin valor. Encontró el oso de peluche de repuesto de Sofía que había olvidado. Y encontró algo más. Una pequeña caja de música que le había regalado su madre. La abrió.
La pequeña bailarina de plástico estaba rota, pero la música sonó débil y metálica en el silencio del cañón. Era la canción Cielito Lindo. Mónica se sentó en el suelo polvoriento y lloró. Lloró por su madre, por su hija, por su auto muerto y por los ancianos abandonados. Ernesto se sentó a su lado sin decir nada. Solo puso su mano áspera y callosa sobre el hombro de ella. Llora, dijo él. Bueno. Es como limpiar el óxido del motor. Después de eso funciona mejor. El regreso fue una tortura. La batería del auto era increíblemente pesada. Mónica y Ernesto se turnaban para cargarla, arrastrándola por la arena y levantándola sobre las rocas. Cada pocos metros tenían que detenerse a descansar. El sol estaba ahora en su punto más alto y el cañón no ofrecía sombra. Mónica sentía que sus músculos se desgarraban. Sus manos, ya ampolladas por el trabajo con el adobe el día anterior, ahora sangraban por el esfuerzo de cargar la batería. Déjame a mí, decía Ernesto cada vez que Mónica tropezaba. Tú descansa. No, jadeaba ella. Podemos hacerlo juntos. Esta simple frase pareció darle fuerzas al anciano. Él la miró con una nueva admiración. Eres fuerte, Mónica, más fuerte que mis hijos. Ellos tenían fuerza en los brazos, pero debilidad en el corazón. Tú tienes ambas. Sus palabras eran un bálsamo para el dolor físico de Mónica. Mientras avanzaban, Mónica se dio cuenta de cuánto había subestimado a Ernesto. Él leía el terreno como un libro. No pises ahí, hay arena suelta. Camina cerca de esa pared, el aire es más fresco. Le enseñó a identificar las huellas de los coyotes y le mostró una planta de salvia cuyas hojas machacó y puso sobre las heridas de las manos de Mónica. Esto detendrá el sangrado y evitará la infección. Funcionó. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, vieron el molino de viento a lo lejos. La visión del rancho, su ruina de refugio, les dio el último impulso de energía. Sofía los vio venir y corrió hacia ellos gritando, «¡Mami! ¡Mami, volviste!». Corrió a los brazos de Mónica, quien casi se derrumba bajo el peso combinado de su hija y el agotamiento. «Volví, mi amor, siempre voy a volver». Mercedes se acercó con el rostro lleno de alivio. Pensamos que algo había pasado. El auto nos dio una paliza, pero ganamos, dijo Ernesto, dejando caer la batería al suelo con un ruido sordo. Se sentó pesadamente en el borde del pozo y bebió agua directamente del cubo. Mónica hizo lo mismo. El agua nunca había sabido tan dulce. El primer paso estaba completo. Tenían la batería, tenían la esperanza. Esa tarde, mientras Mónica y Mercedes preparaban la comida, más nopales, pero esta vez Mercedes había encontrado unas raíces comestibles que sabían a papa, Ernesto trabajó en la radio. Era un aparato viejo de onda corta que había guardado en su maleta de herramientas. Conectó la batería del auto con unos cables viejos. Hubo un chispazo y luego nada. Silencio. Mónica observó su rostro. La decepción fue un golpe visible. Ernesto golpeó la radio con el puño. Debía funcionar. La frustración era tan grande que Mónica temió que el anciano se derrumbara. Ernesto, está bien, dijo ella suavemente. No la necesitamos. Estamos bien aquí. Ernesto la miró. Sus ojos encendidos. No, Mónica. No estamos bien, estamos sobreviviendo, pero el invierno llegará y esta radio era nuestra única forma de avisar a alguien, de conseguir semillas de verdad, de conseguir medicinas para Mercedes. La realidad de su aislamiento volvió a caer sobre ellos. Mientras Mónica y Ernesto habían estado luchando con el auto, Mercedes y Sofía habían tenido su propia aventura. El almacén de piedra era ahora su dominio. Mercedes, con una energía que desmentía su aparente fragilidad, le estaba enseñando a Sofía los secretos del rancho. «Mira, mi niña», le dijo señalando una pequeña flor morada que crecía entre dos rocas. «Esta se llama lágrima del desierto. Es bonita, pero no se come». Pero esa de allá, Sofía estaba fascinada. Para ella, esto no era un exilio, era un parque de diversiones gigante. Había olvidado su vida en Tucson, el apartamento pequeño y los sonidos del tráfico. Aquí había lagartijas que perseguir y piedras de colores que coleccionar. «Abuela, ¿puedo llamarte abuela?», preguntó Sofía con la honestidad brutal de los niños. Mercedes se detuvo.
La palabra la golpeó en el pecho. Sus verdaderos nietos nunca la llamaban. Siempre estaban ocupados con sus videojuegos. Mercedes se arrodilló, sus rodillas crujiendo, abrazó a la niña. Claro que sí, mi corazón. Soy tu abuela y tú eres mi rayito de sol. Las lágrimas rodaron por sus mejillas, pero esta vez no eran de tristeza, eran de algo nuevo. Eran lágrimas de pertenencia. Había perdido 2 hijos, pero había ganado una nieta y quizás una hija. Ahora, abuela Mercedes, vamos a hacer nuestro castillo, dijo Sofía tirando de su mano hacia el almacén. Habían pasado la mañana barriendo el polvo de décadas. Mercedes había encontrado un viejo baúl de madera en un rincón. Dentro, milagrosamente preservado de las ratas, había un tesoro. Viejas mantas de lana, pesadas y con olor a naftalina y ropa de trabajo de Ernesto de cuando era joven y un par de vestidos de algodón que Mercedes había usado hacía 50 años. Mira, mami, gritó Sofía cuando Mónica regresó exhausta. Tenemos camas. Mercedes y Sofía habían extendido las mantas de lana sobre un lecho de hierba seca que habían recogido. No era un colchón de lujo, pero era 1000 veces mejor que el suelo de piedra. Mónica se tocó la tela áspera. Olía a pasado a una vida que no era la suya, pero que la estaba acogiendo. Mercedes le ofreció a Mónica uno de los vestidos. Toma, hija. Tu ropa de la ciudad no durará mucho aquí. Esta es fuerte. Mónica se cambió. El vestido de algodón le quedaba un poco grande, pero era cómodo, era práctico. Cuando se miró en el reflejo de un trozo de espejo roto que habían encontrado, vio a una extraña. Ya no era la madre soltera desesperada de Túcon. Era una mujer del desierto, fuerte, resiliente. Esa noche se sentaron alrededor del fuego. La radio muerta estaba en un rincón, un recordatorio silencioso de su fracaso. Pero el ambiente no era de derrota. No funcionó, dijo Ernesto rompiendo el silencio. La radio está muerta, así que tendremos que hacerlo a la antigua usanza. Tendremos que hacer que este lugar sea habitable. De verdad, Mónica asintió. Dinos qué hacer, Ernesto. Te seguiremos. Las siguientes semanas se convirtieron en un torbellino de trabajo agotador. Los días se medían no por horas, sino por tareas. Arreglar el techo, reforzar las paredes, crear un huerto. Ernesto era el arquitecto. Mónica era la mano de obra y Mercedes era la intendente. Sofía era la alegría. El recordatorio constante de por qué luchaban. La primera tarea era la casa. La habitación principal, la que aún tenía 3 paredes y media en pie, se convirtió en su proyecto. Ernesto le enseñó a Mónica cómo hacer adobes. Mezclaban el barro del arroyo seco cercano con el agua del pozo y paja. Era un trabajo agotador que le rompía la espalda. Mónica pasaba horas bajo el sol pisando el barro. Sus pies hundiéndose en la mezcla pegajosa. Luego vertían el barro en moldes de madera que Ernesto había construido con los restos del corral. El secreto está en el secado, le decía él, lento a la sombra. Si se secan demasiado rápido, se agrietan. Mónica aprendió rápido. Descubrió que tenía una fuerza que no sabía que poseía. Sus manos, antes suaves, se volvieron ásperas y fuertes. Sus brazos, que solían cansarse de tanto pasar la aspiradora, ahora levantaban adobes quejarse. Se sentía poderosa. Cada ladrillo de barro que ponía en la pared era un ladrillo más. En la fundación de su nueva vida estaba construyendo literalmente su propio refugio. Mercedes, mientras tanto, había transformado el almacén. Había encontrado ollas de hierro viejas y oxidadas. Pasó días limpiándolas con arena y grasa que había sacado de Mónica. No estaba segura de dónde y prefirió no preguntar. Pronto tuvieron utensilios de cocina. Mercedes comenzó a experimentar. Encontró una bolsa olvidada de frijoles secos en el fondo de la maleta de Ernesto. Estaban duros como piedras, pero después de 3 días de remojo se cocinaron. Comida celebró Sofía esa noche comiendo un plato de frijoles con más entusiasmo que si fuera un pastel de chocolate. El sabor era simple, pero para ellos era un banquete. Habían pasado de comer nopales asados a tener un guiso caliente. Era un progreso, era civilización. Mónica comió lentamente, saboreando cada frijol. Se dio cuenta de que no había pensado en Túcon, ni en su antiguo trabajo, ni en el padre de Sofía en días.
Una tarde, mientras Mónica y Ernesto trabajaban en el techo usando las viejas llantas del auto y una lona para tapar los agujeros, él se detuvo. ¿Sabes? Mi padre me enseñó a hacer esto. Yo odiaba este rancho. Odiaba el polvo. Soñaba con irme a la ciudad y lo hice. Fui a Hermosillo. Me convertí en contador. Usaba traje y corbata. Se rió, un sonido amargo. Y mírame ahora. De vuelta al polvo. Mónica lo miró. Pero pareces más feliz aquí, Ernesto. El anciano la miró sorprendido. Quizás en la ciudad contaba el dinero de otras personas. Aquí estoy contando los días que me quedan de vida y quiero que cada uno valga la pena, señaló la pared que habían construido. Esto vale la pena. Mis hijos, ellos no entienden esto. Creen que el valor está en las cosas, pero el valor está en el hacer, en el construir. El trabajo era duro, pero la tierra empezó a ceder. Ernesto, con su conocimiento del terreno, encontró un pequeño manantial intermitente a 1 kilómetro de distancia. El agua era más limpia que la del pozo. Mónica y él pasaron una semana cavando una zanja estrecha, revistándola con piedras planas para desviar una pequeña parte de esa agua hacia el rancho. Era un acueducto improvisado, un trabajo de romanos en miniatura, pero funcionó. El agua goteaba ahora constantemente en una pila de rocas cerca del huerto. Con agua constante el huerto cobró vida. Plantaron los frijoles que habían brotado y algunas semillas de maíz y calabaza que Mercedes encontró en un frasco de vidrio en el fondo de su bolso. Guardadas por años. Eran de mi madre, dijo Mercedes, sus ojos brillantes. Decía que siempre hay que llevar semillas por si acaso. Mónica miró las pequeñas semillas secas. Eran una herencia, eran el futuro. Sofía era la guardiana del huerto. Su trabajo era ahuyentar a los pájaros y asegurarse de que las lagartijas no se comieran las plantas tiernas. Cantaba a las plantas una canción que ella misma había inventado. Mónica la observaba desde la pared que estaba reparando. Su hija, que en Tucson vivía pegada a una vieja tablet, ahora estaba bronceada, sucia y absolutamente feliz. Corría descalza, su cabello enredado y reía con una libertad que Mónica nunca le había oído. Una tarde, un viento fuerte sopló desde el norte. Traía el olor a lluvia, pero también un frío que calaba los huesos. El invierno se acercaba. Tenemos que darnos prisa, dijo Ernesto mirando las nubes oscuras. El techo no aguantará una tormenta fuerte y necesitamos leña, mucha leña. El sentido de urgencia regresó. Habían estado tan concentrados en construir que habían olvidado que tenían que sobrevivir al próximo gran desafío. Esa noche se sentaron alrededor del fuego planeando. Ya no eran 4 extraños, eran una unidad. Mónica, tú y yo trabajaremos en el techo, dijo Ernesto. Mercedes, necesitamos que prepares toda la comida que puedas. Seca los nopales, guarda agua. Sofía, tu trabajo será recoger todas las ramas pequeñas que puedas encontrar. Cada pedazo cuenta. Todos asintieron. Tenían una misión. Mientras se preparaban para dormir, Mónica sintió una punzada de miedo. ¿Qué pasaría si fracasaban? Si el frío era demasiado, si la comida no alcanzaba. Mercedes pareció leer su mente. No tengas miedo, hija. El miedo es como el viento. Solo es peligroso si dejas la puerta abierta. Nosotros estamos construyendo muros fuertes. El vínculo entre las dos mujeres se había vuelto profundo. Ya no era la joven ni la anciana, eran 2 madres. Una que había perdido a sus hijos por la codicia y otra que había salvado a su hija de la pobreza. Se necesitaban mutuamente. Mercedes le enseñaba a Mónica a cocinar en el fuego, a coser las ropas viejas. Y Mónica le daba a Mercedes algo que el dinero no podía comprar, un propósito. Le daba a alguien a quien cuidar. Los días se acortaron. El frío de la mañana era agudo. Mónica y Ernesto trabajaban contrarreloj en el techo. Fue mientras limpiaban la última habitación de la casa principal, una que había estado completamente derrumbada. Cuando Mónica encontró algo, enterrado bajo una pila de adobes caídos, había un baúl de metal oxidado. Era pesado. Ernesto, ven a ver esto. Juntos lo sacaron a la luz. La cerradura estaba rota. Dentro no había oro ni joyas, había papeles, viejos libros de contabilidad. Del rancho,
Facturas de 1950 y debajo de todo un álbum de fotos. Mónica lo abrió con cuidado. Las páginas estaban pegadas por la humedad. Vio a un Ernesto joven, fuerte montando a caballo. Vio a una Mercedes hermosa, con un vestido blanco el día de su boda. Y luego vio fotos de niños. 2 niños pequeños, rubios sonriendo, Arturo y Ricardo, susurró Ernesto su voz quebrada. Hacía mucho que no mencionaban esos nombres. Mónica pasó la página. Los niños crecían, pero las sonrisas desaparecían. Había una foto de Arturo de unos 12 años con el ceño fruncido mirando a la cámara con desafío. Estaba vestido con ropa de ciudad, luciendo fuera de lugar junto a Ernesto, que vestía ropa de trabajo. Al lado, Ricardo, más pequeño, se escondía detrás de Mercedes. ¿Qué le pasaba?, preguntó Mónica suavemente, señalando la mirada infeliz de Arturo. Ernesto suspiró cerrando el álbum. Bruscamente. Odiaba este lugar. Es todo. No mires eso. Es el pasado. No sirve de nada. Se levantó y se fue cojeando hacia el pozo. Mónica se quedó con el álbum en las manos. Sintió que había tocado una herida que no había sanado, una herida profunda. Esa noche la tensión en el pequeño almacén era palpable. Ernesto estaba callado mirando al fuego. Mónica finalmente no pudo soportarlo. Mercedes, la foto, la de Arturo, se veía tan enojado. Mercedes dejó de tejer. Había encontrado unas agujas viejas y estaba desenredando un suéter viejo para hacer calcetines para Sofía. Sus manos se detuvieron. Lo estaba, dijo Mercedes en voz baja, sin mirar a Mónica. Odiaba el rancho, odiaba el polvo, el trabajo. Ernesto, él es un hombre orgulloso, quería que sus hijos amaran esta tierra como él la amaba. Pero Arturo solo veía la riqueza de sus amigos en la ciudad, los autos, las casas grandes. Nos culpaba por ser simples. Arturo siempre nos echó en cara que no éramos suficiente, continuó Mercedes, que este rancho era una vergüenza. Ernesto trató de enseñarle el valor del trabajo, pero Arturo solo veía el esfuerzo, no la recompensa. La brecha entre ellos creció. Ernesto era duro con él, no con golpes, sino con palabras. Le decía que era débil por valorar el dinero fácil. Y Arturo le guardó rencor. Un rencor que creció alimentado por la envidia. Mónica sintió un escalofrío. La historia de los hijos malvados era más triste de lo que pensaba. No era solo codicia, era un abismo de resentimiento y vergüenza. Él nunca nos perdonó por ser pobres, susurró Mercedes, o por no serlo de la manera que él quería. Y Ricardo siempre siguió a Arturo. Le tenía miedo a la ira de su hermano mayor. Hacía lo que Arturo le decía. Mercedes, ¿por qué me lo cuentas?, preguntó Mónica. Mercedes finalmente levantó la vista. Sus ojos estaban llenos de una tristeza antigua. Porque tú eres familia ahora y porque no quiero que juzgues a Ernesto con demasiada dureza. Es un hombre bueno, pero orgulloso. Su orgullo chocó con la envidia de Arturo y eso rompió todo. ¿Y ustedes nunca hablaron de eso?, preguntó Mónica. Tratamos, dijo Mercedes, pero era como un muro entre nosotros. Ernesto se encerró en su trabajo. Arturo se fue a la ciudad en cuanto pudo y yo fingí que todo estaba bien. Fingí durante 40 años. La confesión dejó a Mónica sin palabras. Su propia vida, su huida del propietario parecía tan simple en comparación. Ernesto entró en ese momento. Había estado afuera partiendo leña a la luz de la luna. Vio el álbum de fotos en las manos de Mónica. Vio la expresión en el rostro de Mercedes y supo. «¿Se lo contaste?», dijo. No era una pregunta. Mercedes asintió. Ernesto dejó el hacha. Se sentó en el suelo, luciendo por primera vez. Verdaderamente viejo. Supongo que tenías que saberlo. Le dijo a Mónica. Yo amaba a ese niño, dijo Ernesto. Su voz apenas un murmullo, pero él amaba el dinero, amaba lo que brillaba. Yo traté de enseñarle el valor de la tierra, del sudor, pero él solo veía el polvo. Se cubrió el rostro con sus manos ásperas. Fui duro, demasiado orgulloso. Lo llamé débil, lo llamé desagradecido. Y cada palabra que dije fue un ladrillo en el muro entre nosotros. Hasta que el muro fue tan alto que ya no nos podíamos ver. Ernesto,
dijo Mónica acercándose a él, lo te hicieron abandonar a sus padres en el desierto, nada justifica eso. Nada. Ernesto la miró. Lo sé. Lo que Arturo hizo fue una monstruosidad, pero yo planté la semilla de esa amargura. La regué con mi orgullo y coseché lo que sembré. La honestidad brutal del hombre la dejó temblando. Se quedaron en silencio. El fuego crepitaba. Sofía se dio la vuelta mientras dormía. Tal vez, dijo Mónica rompiendo el silencio. Este lugar, este rancho, no es una maldición. Tal vez es una segunda oportunidad para todos nosotros para hacerlo bien esta vez. Mercedes puso su mano sobre la de Mónica y luego ambas pusieron sus manos sobre la de Ernesto. 3 generaciones de dolor unidas por el barro y la esperanza. La confesión, aunque dolorosa, pareció liberar a Ernesto. Al día siguiente había una nueva ligereza en él. Era como si el secreto al ser compartido hubiera perdido parte de su poder venenoso. El trabajo continuó, pero el ambiente era diferente. Había menos tensión, había más aceptación. Terminaron el techo. No era bonito, pero era sólido. Mónica se sintió ridículamente orgullosa de su trabajo de albañilería. El huerto también respondió. Las pequeñas plantas de maíz eran ahora unos tallos verdes y vibrantes. Las calabazas comenzaban a extender sus guías por el suelo. Sofía les cantaba todas las mañanas. «Mami, mira, helitos», gritaba, señalando las diminutas mazorcas que comenzaban a formarse. Era un milagro verde en medio del marrón del desierto. La vida terca se abría paso. Empezaron a explorar más lejos. Ernesto, sintiéndose más fuerte, llevó a Mónica a un lugar que llamaba la despensa. Era una cueva escondida en el cañón, donde generaciones de su familia habían almacenado cosas. Encontraron más herramientas, jarras de vidrio vacías e incluso un viejo rifle de caza, aunque estaba oxidado y sin municiones. «No importa», dijo Ernesto. «Pero esto sí», señaló unas trampas de alambre. Mónica hizo una mueca. «No me gusta la idea de cazar». «No es cazar, hija, es sobrevivir. No podemos vivir de nopales y frijoles para siempre. Necesitamos proteínas, especialmente Sofía». Mónica asintió. Aunque su estómago se revolvía. Ernesto le enseñó a poner las trampas para conejos. Era otra habilidad que nunca pensó que necesitaría. Esa noche atraparon uno. Mónica lloró mientras Ernesto lo preparaba. «No mires si no quieres», le dijo él con amabilidad. «Pero es la ley del desierto. O comes o te comen». Esa noche cenaron estofado de conejo con raíces silvestres. Fue la comida más sustanciosa que habían tenido. Y Mónica, a pesar de su tristeza, admitió que le daba fuerzas. Se estaba adaptando, se estaba volviendo dura como la tierra que la rodeaba. Sofía, mientras tanto, había adoptado a Mercedes y Ernesto por completo. Los llamaba abuela y abuelo, sin dudarlo. Se sentaba en las rodillas de Ernesto por la noche, mientras él le contaba historias de su juventud en el rancho. Le hablaba de los caballos que solía tener, del sabor de las manzanas que crecían en un árbol que ya se había secado. «Vamos a plantar otro, ¿verdad, abuelo?», decía Sofía. «Sí, mi amor. En la primavera plantaremos un huerto entero». Mónica observaba esta escena con una mezcla de alegría y dolor. Su hija estaba recibiendo la familia que ella nunca pudo darle. Estaba recibiendo un padre o al menos una figura paterna y una abuela. Mónica se dio cuenta de que el padre de Sofía, el hombre que se fue a comprar leche, ya no importaba. Había sido reemplazado. El vacío en sus vidas finalmente se estaba llenando. La primera tormenta llegó sin previo aviso. Una tarde, el cielo, que había estado de un azul brillante, se tornó de un amarillo enfermizo. El viento comenzó a soplar, no como una brisa, sino como un rugido. «¡Adentro! ¡Todos adentro!», gritó Ernesto. «Es una tormenta de arena». Apenas tuvieron tiempo de cerrar la puerta del almacén y asegurar la lona sobre la ventana que Mónica había construido. La tormenta golpeó el rancho con la furia de un tren. El sonido era ensordecedor, un aullido constante mezclado con el golpeteo de la arena y la grava contra las paredes de piedra. Se acurrucaron en la oscuridad. Sofía lloraba aterrorizada. Mónica la abrazó con fuerza, cantándole al oído para ahogar el ruido. «Estamos a salvo, mi amor. Las paredes son fuertes.
Mami y el abuelo las hicieron fuertes. Mercedes rezaba en voz baja. Ernesto estaba de pie junto a la puerta escuchando. Es fuerte, dijo por encima del estruendo. Pero aguantaremos. El adobe es bueno para esto. El viento no puede derribarlo. Pasaron horas en la oscuridad. El aire dentro del almacén se volvió denso con el polvo fino que se colaba por cada grieta. Les costaba respirar. Mónica sintió el verdadero terror por primera vez desde que llegaron. No era el miedo a la pobreza o al hambre, era el miedo a la naturaleza, a una fuerza tan grande y tan indiferente que podía borrarlos del mapa en un instante. Se aferró a Sofía, su única ancla en el caos. Pensó en los hijos de Ernesto. Estarían en sus casas cómodas en Hermosillo viendo la televisión ajenos a la tormenta que sus padres estaban soportando. La injusticia la golpeó con fuerza. Justo cuando Mónica sentía que la pequeña estructura no podía soportar más, el viento amainó. Tan rápido como había llegado. La tormenta pasó. El silencio que siguió fue casi tan ensordecedor como el ruido. Esperaron un largo rato antes de que Ernesto abriera la puerta. La escena exterior era de otro mundo. Todo estaba cubierto por una capa de arena amarilla. El paisaje había sido rediseñado. El huerto. Mónica corrió hacia él. Su corazón se hundió. Estaba devastado. Las delicadas plantas de maíz estaban rotas. Las calabazas arrancadas. Meses de trabajo, borrados en unas pocas horas, Sofía vio la destrucción y comenzó a llorar de nuevo, esta vez por sus plantas. Se murieron. Mami, mis plantas se murieron. Mónica la abrazó, su propia garganta cerrada por la decepción. Pero Ernesto estaba mirando hacia otro lado. Mónica, ven. Su voz era extraña. Estaba parado cerca de la pared derrumbada de la casa principal. La tormenta había sido como un chorro de arena a presión. Había limpiado décadas de escombros y polvo de una sección de la pared que Mónica y él aún no habían tocado. Y al hacerlo había revelado algo. Una caja. Una caja de metal incrustada en el adobe detrás de una piedra suelta. Mónica se acercó, su corazón latiendo con una nueva intriga. La caja no era grande, pero estaba sellada con cera. Ernesto usó su navaja para romper el sello y la abrió. Dentro había un paquete de papeles envueltos en tela de aceite y una pequeña bolsa de cuero. Ernesto abrió la bolsa primero. Unas cuantas monedas de oro cayeron en su mano. Eran pesadas. El ahorro de mi abuelo, susurró asombrado. Siempre dijo que guardaba algo para un día de lluvia o de arena. No era una fortuna, pero era más dinero del que Mónica había visto en años. Era suficiente. Suficiente para comprar semillas de verdad, suficiente para comprar herramientas, suficiente para quizás un camión viejo. La esperanza que había sido aplastada con el huerto volvió a surgir más fuerte esta vez, pero Mercedes estaba mirando los papeles. Ernesto, lee esto, dijo Mercedes. Su voz temblando, le pasó el primer documento. Estaba amarillento y la tinta se había corrido, pero la escritura era clara. Es el título de propiedad original del rancho de las Tres Piedras. Ernesto lo tomó. Sí, lo sé. Es el título de mi abuelo. No, lo interrumpió Mercedes. Lee el nombre, Ernesto. Él entrecerró los ojos. A nombre de Ernesto y Mercedes. Vargas es nuestro. Dijo Mercedes llorando. Tu padre lo puso a nuestro nombre. El día que nos casamos lo escondió aquí. Nunca nos lo dijo. Mónica no entendía la importancia. Pero eso que cambia. Ya sabían que era suyo. Ernesto la miró, sus ojos encendidos con una luz que ella no había visto antes. Una luz de lucha. Lo cambia todo, Mónica. Todo. Arturo y Ricardo nos hicieron firmar la cesión de la casa de Hermosillo, pero ellos no saben de esto. Creen que este rancho es solo una ruina sin valor, parte de las tierras del gobierno. Ernesto se puso de pie, su espalda ya no encorvada. Ellos creen que nos dejaron morir. Creen que ganaron, pero se equivocaron. Este rancho es nuestro legalmente intocable. ¿Qué vamos a hacer?, preguntó Mónica. El pulso acelerado. Ernesto miró el oro en su mano, miró el título de propiedad, miró las ruinas de su casa, que ahora eran su fortaleza. Vamos a hacer lo que debía haber hecho hace 40 años, dijo. Su voz dura como el hierro. Vamos a luchar no solo por el rancho.
Vamos a luchar por nuestra familia, la familia que ellos tiraron y la familia que encontramos. La tormenta les había quitado el huerto, pero les había dado un arma, les había dado un futuro. Mónica miró a Sofía, que había dejado de llorar, y ahora miraba las monedas de oro con curiosidad. Miró a Mercedes, que lloraba de alivio, y miró a Ernesto, que ya no era un anciano abandonado, era un patriarca, era un hombre con una misión. Y Mónica supo, sin sombra de duda, que se quedaría a su lado. La batalla por el rancho de las Tres Piedras apenas comenzaba. El descubrimiento de la caja cambió la atmósfera del rancho. Ya no se trataba solo de sobrevivir al día siguiente, ahora se trataba de construir un futuro. El oro les daba poder, el título de propiedad les daba un ancla. Ernesto, Mónica y Mercedes se sentaron alrededor del fuego esa noche, la tormenta ya olvidada, y trazaron un plan. Las monedas de oro eran su única conexión con el mundo exterior y tenían que usarlas sabiamente. El aislamiento era su mayor enemigo. Ernesto, ¿qué vamos a hacer?, preguntó Mónica, su voz llena de una nueva urgencia. Habían probado que podían sobrevivir. Ahora tenían que probar que podían prosperar. Tú, Mónica, tú eres nuestra única esperanza, dijo Ernesto, poniendo una de las pesadas monedas de oro en la mano de ella. Yo estoy demasiado viejo para hacer el viaje. Mercedes está demasiado débil y la policía haría demasiadas preguntas. Pero tú eres joven y eres fuerte. El plan era arriesgado pero necesario. Mónica tendría que tomar las monedas, caminar de regreso los 2 kilómetros hasta la carretera principal y luego caminar hasta encontrar ayuda. No irás a la policía, le instruyó Ernesto. Irás al pueblo más cercano. Está a 30 kilómetros al sur, cerca de la frontera. Se llama Sasabe. Es un lugar pequeño. La gente allí no hace preguntas, pero lo vende todo. ¿Qué? ¿Qué se supone que debo comprar?, preguntó Mónica, el peso de la misión cayendo sobre ella. ¿Comprarás un camión?, dijo Ernesto como si fuera lo más simple del mundo. Un camión viejo que funcione, no importa la apariencia, solo que ande. Y con el resto comprarás semillas de verdad, frijol, maíz, calabaza. Comprarás medicina para la artritis de Mercedes, ropa de invierno para Sofía y un hacha y un teléfono. Un teléfono de prepago. Mónica sintió un nudo de miedo. Dejar a Sofía sola. No puedo dejarla, susurró. Mercedes puso su mano sobre la de Mónica. No la estás dejando. La estás salvando. Yo la cuidaré como si fuera la sangre de mi sangre. Te lo juro. Sofía dormía ajena al plan que decidiría su futuro. Mónica miró a su hija, luego a los dos ancianos que se habían convertido en sus padres. Lo haré, dijo. Finalmente, saldré mañana al amanecer. Ernesto asintió. Una mirada de inmenso alivio en su rostro. Te daremos la comida que queda, el agua y la bendición de Dios. Esa noche Mónica no durmió. Sostuvo a Sofía en sus brazos oliendo su cabello. Iba a caminar hacia el mundo del que había huido, pero esta vez no regresaría con las manos vacías. La despedida fue rápida y silenciosa. Al amanecer, Mercedes le dio un abrazo que le rompió las costillas. Eres nuestra hija Mónica. Vuelve a casa. Ernesto le entregó una vara para caminar. Cuídate del sol y de los hombres. Sofía aún dormía. Mónica le dio un beso en la frente, un beso que contenía toda su angustia y todo su amor. Y luego, con el oro en el bolsillo y el corazón en la garganta, empezó a caminar. El viaje de Mónica por el cañón fue diferente esta vez. Ya no estaba desesperada ni perdida. Tenía un propósito. Cada paso era firme. Conocía el camino, las rocas sueltas, los lugares donde el agua se acumulaba. Cuando llegó a la carretera de tierra principal, donde todo había comenzado, se detuvo un momento. Miró hacia atrás, al cañón que ahora era su hogar. Luego se dio la vuelta y comenzó la larga caminata hacia el sur. El sol subía rápidamente, pero Mónica caminaba con una determinación de hierro. Le tomó todo el día. El sol la castigó. Sus pies sangraron dentro de sus zapatos rotos, pero no se detuvo. Bebió el agua con moderación. Comió el último trozo de nopal seco. Justo cuando el sol se ponía pintando el cielo de un color púrpura violento, vio las luces. Sasabe, un pequeño pueblo fronterizo polvoriento,
un lugar para personas que no querían ser encontradas. Perfecto. Entró en el único bar del pueblo que también era la tienda general. El lugar olía a cerveza rancia y polvo. Todos los ojos se volvieron hacia ella. Una mujer sola, sucia, con el cabello enmarañado. El cantinero, un hombre corpulento con una cicatriz en la ceja, la miró con desconfianza. ¿Qué quieres, muchacha? Nos servimos agua gratis. Mónica se acercó a la barra, puso sus manos sobre la madera y miró al hombre a los ojos. Necesito provisiones, dijo. Su voz ronca por la sed, y un vehículo. El hombre se rió, una risa áspera. Un vehículo. ¿Y cómo piensas pagar, bonita, con abrazos? Mónica lentamente sacó una de las monedas de oro de su bolsillo y la puso sobre la barra. El tintineo del metal silenció todo el bar. El hombre dejó de reír. Sus ojos se abrieron como platos. Con un movimiento rápido, el cantinero tomó la moneda y la mordió. Asintió. Muy bien. Tengo un camión atrás. Un Ford del 78. Fuma como una chimenea, pero el motor es fuerte. Lo quiero, dijo Mónica. Y quiero semillas, medicinas para el dolor, ropa de invierno para una niña de 6 años y un teléfono. Durante la siguiente hora, Mónica fue la reina del pueblo. El hombre, que ahora se llamaba Tavo, la trató con un respeto repentino. Cargaron el viejo camión azul, abollado y oxidado con todo lo que Mónica pidió. Sacos de frijoles, arroz, harina, botas nuevas para Ernesto, un abrigo de verdad para Sofía y el frasco de pastillas para Mercedes. Pagó con otra moneda de oro. Tavo incluso le llenó el tanque de gasolina y 2 bidones extra. Vuelve cuando quieras, reina del oro, le dijo guiñándole un ojo. Mónica no le devolvió la sonrisa, giró la llave del camión. El motor rugió con un estruendo que sacudió el chasis. Metió el cambio y salió del pueblo levantando una nube de polvo. No miró atrás. Le tomó horas encontrar la entrada secreta al cañón en la oscuridad, pero finalmente lo logró. Condujo por el sendero rocoso. Las luces del camión cortando la negrura de la noche estaba en casa. Sofía y Mercedes estaban despiertas. Habían mantenido el fuego encendido toda la noche. Cuando oyeron el motor, salieron con miedo. ¿Quién es?, gritó Mercedes. Mónica apagó el motor y bajó del camión. Soy yo, dijo su voz quebrándose de alivio. Estoy en casa. Sofía corrió hacia ella y Mónica la levantó en brazos enterrando la cara en su cuello. Había vuelto y no había vuelto sola. El regreso de Mónica fue un punto de inflexión. El camión, aunque feo y ruidoso, era su salvación. Representaba movilidad, poder y seguridad. Ernesto caminó alrededor del vehículo golpeando las llantas, revisando el motor a la luz del fuego. Buen trabajo, hija, dijo. Su voz llena de un orgullo que Mónica nunca había oído de un hombre. Hiciste un buen trabajo. Esa simple frase valió más para ella que todo el oro del mundo. Descargaron las provisiones como si fueran tesoros del rey. Sofía gritó de alegría al ver el abrigo nuevo y una muñeca de trapo que Mónica había encontrado en la tienda. Pero el momento más emotivo fue cuando Mónica le dio a Mercedes el frasco de medicina. La anciana lo sostuvo en sus manos temblorosas y lloró. Has terminado con mi dolor. ¿Cómo puedo pagarte? Ya.